una semana más aquí en Flujo de Letras. Y empezamos con la frase de Heinrich Heine que dice: allí donde se queman los libros, se acaba por quemar a los hombres. ¿Qué pasa si quemamos los libros? Quemamos el pensamiento de muchas generaciones, nuestra propia negación. El pensamiento se manifiesta de manera escrita en el ser, hacer y tener. Y si se quema nuestra esencia. Así es que hay que leer los libros en lugar de quemarlos y que trasciendan en nuestra vida y nos enseñen y hagan que podamos crecer como seres humanos en esa instancia del ser, hacer y tener. Muy bien, vayamos a nuestro aparador literario. Me pidieron a Horacio Quiroga, ya hay un programa de Horacio Quiroga. Me pidieron un programa de Stephen King, ya está, después de haber hablado sobre Edgar Allan Poe, sobre Howard Phillips Lovecraft. Entonces me decían, pues Stephen King no puede quedar a un lado. No, ya está. Y también me han solicitado, y por eso hago este programa, de Jorge Luis Borges. Vamos a iniciar con este aparador. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, más conocido en el ámbito literario como Jorge Luis Borges, nace un 24 de agosto de 1899 y muere en Ginebra el 14 de junio de 1986. Este escritor argentino, su infancia, sus padres se lo llevan a Europa, su estudio o desarrollo profesional lo hace allá, varios años está en España, ¿sí? Y de ahí incluso llega a trabajar como bibliotecario hasta regresar nuevamente o retornar a Buenos Aires. Sin embargo, como yo ustedes de los primeros datos ya lo mencioné, él va a morir en Ginebra. Pero bueno, todo su ámbito, sí, como escritor, debo decirte que también tiene la faceta de poeta, de ensayista, de crítico literario y de traductor. Su erudición siempre va a estar manifestada en su narrativa o en el ensayo. Debo mencionarte que en el ámbito poético, desde mi punto de vista, sí es extraordinaria su poesía y tiene dos aspectos, el aspecto histórico y el aspecto nacionalista. Sí, muy apegado a su país, a su Buenos Aires. Por otro lado, realmente su genialidad se va a manifestar en el relato corto, es decir, en el cuento, y su erudición en los ensayos. Es realmente un escritor prolífero, extraordinario. En sus textos se va a encontrar el conocimiento humano, pero va a ser a un lado, por así decirlo, la condición humana, esa condición de carne y hueso. La va a dejar a un lado, a diferencia de otros escritores. ¿Por qué? Porque para él era vital el conocimiento, ¿sí? El pensar, y ese pensar que se transforma en una filosofía, en un estilo de vida. Y, por lo tanto, ya había mencionado en otros programas un término al cual yo puedo mencionarles, decir, más bien acuñarlo, filoliteratura. Es lo que va a hacer Borges. Muchos te dirán que es muy complejo, que es difícil, que no hay que leerlo porque no le vas a entender nada. Aquí yo hago una analogía. Es como cuando los niños no saben nadar, pero llegan a la alberca o llegan al mar y se avientan. Y de pronto resulta que ya van aprendiendo y que ahí dan sus primeros pasos, ¿sí? ¿Y qué sucede si tú quieres aprender a nadar cuando ya eres adulto? Tienes miedos, tienes un poco de prejuicios en función de la acción y no lo haces. Te cuesta mucho más trabajo porque tienes que superar tu miedo. De esa misma manera, tú ve a los textos de Borges. No le tengas miedo. Al contrario, en el momento si no entiendes, utiliza la estrategia de la relectura. Muchos dirán, ay no, qué horror, qué imposible estar leyendo y no entender. El hecho de que ya te deje un cuestionamiento, el hecho de que ya puedas empezar a pensar, es extraordinario. Esa es vitalidad, la vitalidad que te pueden dejar los libros. Entonces, en el momento que no le entiendas, relee, busca, pregunta, mándame tus preguntas también, compártelas o simplemente platica con algún lector cercano de Borges, qué opina, o con tus maestros o con otros compañeros de lectura, ¿sí? Con quienes te rodeen, porque en ese momento empezarás a cuestionar. Eso es lo que te hace que realmente funcione lo más importante.
nuestro ser, hacer y tener. Voy a estar constantemente repitiendo estas instancias porque Borges va en esa búsqueda. Por eso la naturaleza de carne y hueso humana no se encuentra en sus relatos, sino más bien el conocimiento humano. Él está muy preocupado por eso y lo va a reflejar en sus relatos. Tanto Libro de Arena, El Inmortal, Los dos reyes y los dos laberintos, porque sus tópicos son el laberinto, la eternidad, lo infinito, y por eso él se va al meollo de estas temáticas o tópicos importantes, que no solamente eran la preocupación de Borges, sino están en la preocupación de esa esencia totalmente humana. En cada uno de nosotros siempre están esos cuestionamientos y es totalmente extraordinario relatándote, creándote una historia en función de esa temática. Por ejemplo, en El Inmortal llega la obsesión de decir todo, el ser inmortal es repetición, todo se repite, qué aburrimiento, qué constante tremenda. Por lo tanto, ¿sí? Dices o concluyes, qué fea sería la inmortalidad, ¿sí? Por otro lado, está El Libro de Arena, lo infinito. En la historia te relata que un hombre llega, le venden un libro, lo compra, y en el momento ve que el libro es infinito, que las páginas no se repiten y no la encuentra. Entonces inmediatamente va y abandona el libro. ¿Dónde puedes perder un libro? Para que digas, no lo voy a hallar. Una hoja la pierdes en un montón de hojas y es difícil encontrarla. Un libro, arrójala en una biblioteca. Esa es la solución, en la Biblioteca Nacional. Borges trabajó de bibliotecario, ¿sí? Entonces ahí está esa constante. Y el laberinto, ¿sí? ¿Dónde va y hacia dónde se dirigen? En el programa del mes de la lectura, yo di lectura a el texto de Los dos laberintos y los dos reyes de Jorge Luis Borges. Es un relato muy breve, pero muy interesante. Te da por un lado un laberinto artificial y por el otro un laberinto natural. Sí, esta constante, esta presencia, sí, digamos, de la dualidad, de la otredad, que están totalmente en contacto. Es extraordinario. En 1930 Jorge Luis Borges empieza a tener cierto padecimiento de una enfermedad hereditaria que lo deja ciego. En 1955 se empieza a dedicar al relato corto, es al cuento que ya te he descrito algunos, y va a tener colecciones como El Aleph, Ficciones, El Hacedor, que son maravillosos. Él va a recibir el Premio Nacional de Literatura en 1957, el Balzán en 1980 y el Premio Cervantes en 1979. Para Borges, él decía, el mundo es extraordinario, por lo tanto, todo es posible, haciendo también... Voy a citar a otro escritor, a un escritor en este caso cubano, Alejo Carpentier, que en su prólogo del Reino de este Mundo hace también eco, diciendo, en América Latina todo es posible, pero para Borges no solamente en América Latina, él dice, el mundo es extraordinario y todo es posible. De esa manera, siempre explicaba la presencia de muchas cosas de su propia vida. Incluso él decía que no recordaba, ¿sí?, que hubiese habido una etapa de su vida en donde él no supiera leer ni escribir. Él pensaba que ya había nacido sabiendo a leer y escribir. Sabía leer y escribir desde que nació. Él decía eso, lo explicaba de esa forma. Y también se le criticaba un poco porque a su primera esposa él tuvo dos relaciones amorosas. La primera la dejó, con la segunda estaba y le criticaban y le decían, señor Borges, ¿por qué dejó a la otra y puede andar con esta y no se ha casado o no se ha divorciado? Él sí siempre manifestaba esto. El hombre tiene que evolucionar, tiene que estar con quien quiere estar y desea estar. Y también lo manifiesta en sus ensayos. ¿Sí? Ya los había mencionado, son extraordinarios estas dos facetas de relato corto y de ensayo en Borges. Así es que es mejor que vayas y no lo dejes en el tintero. Vayámonos con nuestra colación literaria. ¿A quién tenemos? Si Borges te está diciendo que realmente el mundo es extraordinario y que él se dedica al conocimiento, en colación literaria yo te voy a dejar a un escritor que es René Albert Guy de Maupassant. Es un escritor francés, el cual sí se va a dedicar, a diferencia de Borges, a la naturaleza humana. La naturaleza humana que la va a manifestar de manera extraordinaria también en el cuento, en este género narrativo.
El Orla, Bola de Cebo, La Cama 29, El Padre de Simón, Cuentos del Día y de la Noche. Cualquiera de esas recomendaciones puedes ir y compararlos. Uno se va al conocimiento y el otro autor se va a la naturaleza humana. Disfrútalos. Amor, paz y salud. Nos vemos hasta la próxima semana. Cualquier comentario, si quieres algún cuento, alguna novela, alguna película que la podamos hablar, tratar y analizar en un programa, con mucho gusto lo voy a hacer. Déjame tus comentarios, escríbeme también a los correos. Dale click a la campanita si no te has suscrito y también dale like. Me puedes encontrar en Instagram como María del Rayo o en Facebook como Rayo Vega. Escribirme a los correos de lovecraft31@hotmail.com o paraisodantesco@gmail.com. Hasta la vista.